Aló, muy buenos días a todos. Continuamos con el ejercicio. Tenemos dos masas, están conectadas por una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como en la figura. Si el plano inclinado no tiene fricción y si la masa 1 es de 2 kilogramos y la masa 2 de 6 kilogramos y el ángulo en el que se encuentra es de 55 grados, encuentre A. Las aceleraciones de las masas. Como están unidas por una cuerda, tanto la aceleración de esta como la aceleración de esta van a ser la misma, ¿no? Una arrastra a la otra. La tensión de la cuerda es una sola cuerda. Por lo tanto, la tensión esta es esta misma. Y la rapidez de cada masa, 2 segundos después de que se suelte desde el reposo. Entonces la calcularíamos luego de 2 segundos, la rapidez, es decir, la velocidad. Entonces ese sería el ejercicio que tenemos planteado. Tenemos como variables la masa 1, 2 kilogramos, la masa 2, 6 kilogramos, y el ángulo de 55 grados. Volví a poner aquí la gráfica para que la tuviéramos en cuenta. Entonces, ¿qué sería lo primero que debemos hacer? Los del dibujo de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre sería el primer paso. Entonces tenemos, como son dos masas, hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre, masa 2 y masa 1. Aquí los tenemos ya hechos. Entonces, para la masa 1, ¿qué fuerzas están actuando sobre ella? El peso. El peso de la masa 1. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde pongo la flecha? Hacia el eje negativo del Y. Exactamente, hacia abajo. Entonces sería una flecha así. Esa sería W. ¿Qué otras fuerzas interactúan ahí? La gravedad. La gravedad no es una fuerza, es una aceleración. La normal. La tensión es la misma normal, ¿no? ¿Cómo? La tensión es la misma normal, ¿no? No, la tensión es una cosa, la normal es otra cosa. La normal, ¿qué es? La fuerza que actúa cuando ¿qué? Cuando está en contacto con una superficie, ¿no? Con una superficie. ¿Y está con una superficie en contacto? No tiene. es una fuerza normal. Aquí no hay fuerza normal para esa masa. La tensión. La tensión, esta tensión sí está actuando. Entonces tenemos la tensión. ¿Esa va hacia dónde? Hacia arriba en el eje Y. Esa sí está ahí ya puesta, ¿no? Vamos a ver ahí. Entonces esa sería la tensión. ¿Hay alguna otra? No. Quedaría ahí. Son las dos únicas fuerzas que están actuando sobre la masa 1. Ahora sobre la masa 2, ¿cuántas fuerzas están actuando? Miren que es plano inclinado. Voy a inclinar el plano también, ¿no? Quedaría así. Voy a inclinar el plano así para que lo vean cómo está respecto a esto. Entonces, en este caso, ¿cómo serían? ¿Hay fuerza de fricción o no? ¿Qué dice el ejercicio? Es que no lo alcancé a leer. ¿Qué dice? Sin fricción. Sin Sin fricción. fricción. Entonces, fricción. Está el peso. Está la normal, ¿no? Pues como dice que actúa cuando está sobre una superficie, ¿no? Entonces está la fuerza normal. La fuerza normal está El Y positivo. ¿Hacia dónde iría? entre la mitad del eje Y y el eje X positivo. ¿Cómo así? Entre el Y positivo y el X negativo, yo digo. ¿Así? Sí. ¿La normal cómo actúa? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué dice acá? Es perpendicular a la superficie de contacto. Está siempre perpendicular al plano en el que reposa el cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo actuaría acá? ¿Sería en el eje Y? En el eje Y. El plano es este. Perpendicular a esta es esto. Esa sería la fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas hay? La tensión. La, El peso. la tensión y el peso. Grafiquemos la tensión. ¿Hacia dónde iría la tensión? En el eje X. Como la de verde también. En el eje X, ¿hacia dónde? Negativo. 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 Es decir, hacia arriba en este caso, ¿cierto? Así.
Sí, exacto. Esa sería la tensión. Teníamos la tensión y tendríamos el peso. ¿El peso hacia dónde va? En el eje Y En negativo. en el eje X positivo y en el eje Y negativo. Para mí está en el eje Y negativo, ¿no? Ahí sí. Acá, ¿cierto? Sí, ahí. Ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque el Porque el peso peso va en dirección a la Tierra, siempre hacia abajo. siempre va hacia abajo. Quedaría así. Ese sería el peso. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hay que hacer? Descomponer, ¿no? Dejar todas las fuerzas en X y en Y, no dejarlas por fuera de los ejes. Esta está por fuera de los ejes, W. Entonces hay que poner W en X W en X y W en Y, ¿cierto? y hay que poner W en X y W en Y. Bueno, ese sería W en X. En X. Voy a modificar este para dejar W como línea apuntada para saber que esa es la que estamos tratando de eliminar. Y esa sería W en X y W en Y. Ahí quedó más o menos. Ahí ya tendríamos los diagramas de cuerpo libre para X y para Y. En este punto voy a cambiar al ejercicio realizado por la noche, por eso van a ver un cambio en las gráficas, es decir, en los colores, pero las gráficas las dos están iguales. Entonces de aquí en adelante voy a trabajar con el ejercicio de la noche, porque en el ejercicio de la mañana, ahorita en la noche me di cuenta de un error que se cometió. Más adelante se los voy a mostrar cuál fue el error que cometimos. Listo, ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre para los dos. Para la masa 1 tendríamos sumatoria de fuerzas sería igual a masa por aceleración, ¿cierto? Sí. ¿Qué fuerzas hay? Está la tensión menos W. Sí. Pero tener en cuenta que están las fuerzas en Y nada más. En este caso lo podemos omitir que hay fuerzas en X y fuerzas en Y porque todas están en Y. ¿Sí? Entonces las fuerzas serían tensión positiva menos W1. Sería igual a masa por aceleración. En este caso tampoco hay aceleración ni en X ni en Y porque toda está sobre el mismo eje. ¿Claro eso? Profe, ahí la aceleración sería la gravedad. O cero. La aceleración es lo que tenemos que calcular, es lo que nos dice el ejercicio. Las aceleraciones. Profe, ¿cómo así que no hay aceleración en el eje Y? En el eje X no hay aceleración. Toda está en el eje Y. Ah, sí. Porque todo se está moviendo en el eje Y. Va así. Y vamos acá, ¿no? Tenemos tensión menos el peso de la masa 1 igual a la masa por la aceleración. Hasta ahí vamos bien, ¿bien? Pongamos los valores. Tensión, perdón, no hemos calculado W1. W1, ¿a qué va a ser igual? ¿A la gravedad por el peso? ¿Por la masa? Por la masa. Entonces W1 es igual a la masa 2 por la gravedad 9,8. Entonces tenemos que W1 es igual a ¿cuánto? 19.6. 19,6 newtons. Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué 9,8? ¿Cómo hallamos el peso? ¿Masa por qué? Masa por gravedad. Masa por aceleración, ¿verdad? No, el peso. ¿Masa por qué? Por gravedad. Masa por gravedad. Masa 2, gravedad 9,8. Y ahora aquí el peso 2, ¿a qué sería igual? 6 por 9.8. 6 por 9,8. ¿El peso 2 sería igual a cuánto? 58,8. Sería 6 por 9,8. 58,8. 58,8. 58,8 newtons. Ya tenemos ahí los. Ahora acá tenemos que la tensión es tensión menos W1, 19,6, es igual a ¿qué? A 2. La masa que es 2. Es igual a 2A.
Fuera. A 2A. Y tenemos, ahí estamos bien igual todavía, tenemos para la masa 2, ¿hacia dónde va el movimiento? Hacia la X positiva. Hacia la X positiva. Entonces vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X. Este sí tiene fuerzas en X y en Y. Entonces a este sí hay que calcularle S. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, porque en Y no hay movimiento, todo el movimiento está en X. Entonces también es aceleración nada más. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué sería igual? A la tensión negativa. Arranquemos por los positivos. WX positiva, ¿no? WX. Sería El W peso en X. Menos la tensión. menos la tensión. WY está en el eje Y, estamos en el eje X. Ah, ok, Fuerzas sí. en X. W2Y está en Y, no en X. Estamos hallando fuerzas en X. Menos la tensión sería igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, W2X ¿a qué va a ser igual? 58,8. No. 58,8 es W2. Ah, pues tocaría hallar la componente en X, ¿no? Necesito la Ah, pues con seno. W2X ¿a qué va a ser igual? Estamos que el ángulo es de 55. ¿Cuál es el ángulo de 55 acá? El de abajo. Este, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, tendríamos que, Ah, ok, sí, sí, sí. Tienes razón. estamos hallando WX sería de 55. 4.9. Seno de 55 es igual a ¿qué? Al Al cateto. opuesto sobre la opuesto. hipotenusa. ¿Y el cateto opuesto cuál es? El opuesto es W2X. W2X. Sobre La hipotenusa. la hipotenusa, ¿que cuánto es? 58.8. Que es W2, que es 58,8. 8. Entonces, W2X va a ser igual a ¿qué? Sería seno de 55 por 58.8. Sí, 58.8 seno de 55. es lo mismo. Bueno, igual. Seno de 55. Es lo mismo porque es una multiplicación, ¿no? Pero por orden uno pone primero eso. Tenemos que W2X ¿a cuánto es igual? 48.1 48.1. 1 newtons. Newton. Entonces ahora sí reemplacemos en esta. Voy a poner aquí. Reemplazando en el paso, reemplazando valores. Valores en el paso 6. 6, la masa 2. Esta es la columna de la masa 2, esta es la columna de la masa 1. Esta es la Sí. columna de la masa 1, esta es la columna de la masa 2. Ah, ok. Pero en el eje X. Sí, en la que está masa 2. Listo. Entonces WX2 es igual a 48,1. Lo reemplazamos acá. La tensión no la tenemos. Y la masa es de 6. Entonces tenemos pasos importantes. Tenemos esta fórmula acá Hacemos el método de igualación, ¿no? y esta acá. Y podemos hacer cualquiera de esos. Le hace el método de igualación, profe, y dejamos la tensión. Para hallar aceleración, ¿no? Igualación o reducción. Sí, reducción. Pero ¿qué fue para hallar A? Voy a ordenar esta ecuación. Entonces voy a hacer esto. ¿Sí? Sí es claro lo que hice ahí, ¿cierto? Realizando reducción de las dos ecuaciones. Tengo eso. Vamos a pasar una raya. Entonces tenemos que T menos T se va. Y 48.6 menos 19.6, ¿cuánto me va a dar? Perdón, 48.1 menos 19.6. 28.5. 28,5 es igual a ¿cuánto? 8A. A 8A.
Y entonces acá tendríamos que ¿a qué es igual? 3,56. 3,56. No, pero el despeje nada más. Sería 28,5 28,5 sobre 8. sobre 8. Y A sería igual. ¿A cuánto me dijeron? 3,56 me dio a mí. 3,56 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí sería la respuesta. ¿Claro? Señor. Hasta ahí sí, sí, señor. Ahora la respuesta de la B, me piden en la B hallar la tensión de la cuerda. Ya tenemos la aceleración, podemos reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazarla en esta, que es la más sencilla, ¿cierto? Sí. Entonces nada más es reemplazando el valor de A en el paso 8 de la masa 1. Entonces A es 3,56. Despejando la anterior. ¿Qué tenemos? T igual a 2 por 3,56 más 19,6. Exacto. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 26,72. Newtons. Y esa sería la respuesta Atención. E. ¿Ven que está sencillo? Aquí lo de más cuidado es hacer esto. Hacer esta gráfica y que les quede bien. Después de ahí en adelante, es pura matemática. La rapidez de cada masa luego de 2 segundos. ¿Qué nos están preguntando ahí? Rapidez, o sea, velocidad. Entonces, O sea, la velocidad. ya nos están dando es otro movimiento. Como nos dicen, rapidez de cada masa 2 segundos después de O sea, la velocidad final. velocidad final. 2 segundos después de que se suelte el reposo. Entonces tenemos que la velocidad inicial Es 0. 0, exacto. Velocidad inicial igual a 0. Voy a poner aquí valores iniciales para realizar el punto C. Velocidad final. No se podía usar la fórmula esa para el movimiento rectilíneo con el acelerado. Exacto, ese es el que necesitamos. O sea que, pues, digamos, puedo usar la fórmula de velocidad final es igual a... Ya tiene todo, tiene el tiempo, tiene la aceleración, utiliza la velocidad final. Exacto, tengo la aceleración que es 3,56 metros por segundo cuadrado. Y tengo el tiempo que es 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Creo que la masa por la aceleración. Entonces tenemos aquí que la velocidad final Es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el tiempo. La aceleración por el tiempo, ¿no? No, esa es 2 veces la aceleración por la distancia. Es igual a la velocidad inicial más porque voy acelerando, aceleración por tiempo. Ah, sí. Entonces aquí velocidad final, reemplazando valores, aquí reemplazando en la fórmula. Velocidad inicial, 0. 0. Aceleración, 3,56. 56. Y el tiempo, 2 segundos. 2. Entonces la velocidad final, ¿cuánto va a ser? 7,12 De 7,12. metros segundos. 7,12. Sí, señor, 7,12 metros segundos. Sí, profe, me lo miras. Listo. Esta mañana dio 9,8, entonces voy a revisar eso. Y voy a abrirla de esta mañana a ver cuánto fue. Abrir. ¿Dónde está? Es esta. Y comparemos una con la otra. La aceleración, ¿cuánto dio? La aceleración le dio más, 4.9.
Ya, El restado. Arriba. acá. Le dio fue 58 puntos. Ah, no. En el de la mañana le quedó mal restado. No, acá. Ah, no. Sí, Acá. 48.1. En W2X. Sí. Ajá. Porción de 55, pero ahí está bien. No, En la Aquí. mañana le quedó mal. en la mañana Es hicimos. que está mal despejado. No, Ah, sí. no. Utilizamos en vez de WX, utilizamos fue W2. Fue el error de esta mañana. W2, sí, señor. Sucedió este error. No calculamos W2X. Ese fue el error. Ajá. Entonces el que está bien es este. Listo, la velocidad final fue esta, entonces esta es la respuesta C. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ahí no necesitábamos nada de WY. De WY no necesitábamos nada, porque el movimiento todo está en X. ¿Listo? Entonces dejamos hacer la reunión. Les agradezco a todos. Estoy atento a cualquier inquietud. Bueno, ya saben las inquietudes. Si quieren programar Tutoría. una tutoría conmigo, sí, gracias. Me envían un correo y cuadramos una hora. Bueno, Listo, profe. lo dejamos así. Bueno, profe. Muchas gracias por su participación. Estoy atento. Listo. Bueno, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias.